Hay una historia genial del creador del personaje de Sherlock Holmes. Es genial. Y usted me va a decir si no. Este señor, que era un lord inglés, una noche que no tenía nada que hacer, se le ocurrió, a manera de broma, mandar un telegrama a las 12 figuras más importantes de Londres en ese tiempo. El telegrama no decía otra cosa más que huye, ya se supo todo. Eso es lo que decía el telegrama. ¿Sabe qué pasó en las siguientes 24 horas? 6 de los 12 personajes huyeron, no de Londres, huyeron de Inglaterra. Así estaba la conciencia de estos hombres respetables de Inglaterra. Y eso nos causa risa, pero estoy seguro que como ellos, si esos secretos escondidos que tenemos fueran revelados, nosotros también querríamos huir de México. Sin embargo, la Biblia enseña que todo lo que hemos hecho está registrado. Todo. Está registrado no solo la forma en que hemos tratado a los demás, pero la forma en que hemos tratado a Dios. Y hay una forma que tiene la Biblia para llamar a ese registro. Todo lo que usted y yo hemos hecho, que nos avergüenza y que es contrario a Dios, la Biblia le llama de una manera. Abra su Biblia en Colosenses 2, versículo 14. Colosenses 2:14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo del medio y clavándolo en la cruz. La Biblia llama a nuestros actos vergonzosos el acta de los decretos en contra nuestra. Así llama el libro santo a nuestros pecados, el acta de decretos que hay en nuestra contra. Ahora, quiero que suponga, hermanos, por un momento, que mi mano izquierda me representa a mí y el techo representa a Dios. Mi mano izquierda soy yo, el techo es Dios. Lo que la Biblia enseña es que esta acta de decretos que hay en mi contra se interpone entre Dios y yo. Esos pecados que yo he cometido, esos actos que me avergüenzan, hacen que entre Dios y yo haya una barrera. Fíjese una cosa, aún si todo lo malo que yo hubiera hecho ocupara nada más un segundo de este DVD, eso sería suficiente para que este DVD estuviera interpuesto entre Dios y yo. Pero desgraciadamente para mí, yo no sé cuánto dure este DVD, pero estoy seguro que más del 80%, y estoy siendo benévolo conmigo, son actos que me avergüenzan, que se interponen entre Dios y yo, que me separan de Dios. Y en última instancia, a causa de estos pecados, de esta acta que hay en mi contra, yo estoy condenado a ser separado eternamente de Dios. Yo estoy condenado a ser abandonado por Dios por estos decretos que se interponen entre Dios y yo. Quiero ahora que suponga que mi mano derecha es el Señor Jesucristo. El techo sigue siendo Dios, recuerde. ¿Qué se interpone entre Dios y Jesucristo? No hay nada que se interponga, nada. ¿Por qué? Porque no hay nada de que el Señor Jesucristo tenga que avergonzarse. Porque el Señor Jesucristo vivió una vida perfecta, de manera que no hay nada que se interponga entre Dios y Jesús.
Pero en la cruz Jesús hizo esto. Tomó mi pecado y lo puso en su persona. Y no solo mi pecado, mi hermano, el pecado de todos ustedes y de todos sus escogidos. Imagínense el peso del pecado que tuvo que soportar Jesucristo en la cruz del Calvario. Imagínense la barrera tan grande que se creó entre él y Dios a causa del pecado suyo. No, a causa de que él llevó en su persona los pecados suyos y míos. Por eso Dios lo abandonó. Por eso él clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué lo desamparó? Por el pecado suyo y el pecado mío. No fueron sus pecados los que lo separaron de Dios, porque él no tiene pecado alguno, o no tiene pecado alguno. Fue mi pecado, fue su pecado lo que acarreó sobre el Señor la ira y el abandono de Dios. ¿Recuerda Isaías 53 que acabamos de leer? Isaías 53 en el versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús murió como mi sustituto, como su sustituto. Jesús murió en mi lugar y en el suyo, recibiendo el castigo que usted y yo merecíamos. Si alguien merecía estar colgado en esa cruz, soportando el abandono de Dios, éramos usted y yo. Y no piense que Jesús fue una víctima más. No piense que Jesús fue elegido por Dios al azar y dijo: tú vas a pagar por todos. No. Fue Jesús mismo, el Hijo de Dios, quien es igual a Dios, el mismo en sustancia, igual en poder y gloria, el que desde la eternidad, cuando Dios planeó nuestra redención y llegó el momento en que se dijo: alguien tiene que pagar, el Señor Jesucristo dio un paso adelante y dijo: yo voy a pagar. ¿Por qué, hermano? ¿Sabe cuál es la sorprendente respuesta? La sencilla y a la vez profunda respuesta es: porque nos amó. Que le amó a usted y me amó a mí tanto que no escatimó venir a este mundo pecador, a este mundo miserable, nacer en un pesebre, sufrir limitaciones. Usted se queja de que no le alcanza para el gasto. El Señor Jesús vivió estrechez toda su vida. Y sin embargo, como a usted y como a mí, Dios le sustentó. Y sin embargo, Él nunca dijo: Dios ya no me quiere, Dios me abandonó. ¿Dónde está Dios? Ni siquiera lo pensó. Cumplió perfectamente la ley y después pagó el precio de todas las veces que usted y yo sí hemos dicho eso. Por todas las veces que usted ha renegado de Dios y que yo he renegado de Dios, Jesús tuvo que pagar. Para que usted y yo no tuviéramos que pagar el precio de renegar, el precio de pecar contra Dios. Y ahora puedo mirar mi vida y ver el resultado del sacrificio de Jesús. ¿Qué pasa ahora, hermano? Ya no hay nada que se interponga entre mí y Dios, porque Jesús llevó mi pecado. Por eso dice la Biblia: Él tomó
tomó el acta de decretos que había en contra nuestra y ¿qué hizo? Lo clavó en la cruz, lo llevó en su persona. Y por eso ahora usted y yo somos aceptos a Dios.